a conquistar con nada distinto, Esther. La política para nosotros es un proyecto de vida, lo hacemos por convicción. Lo que no hacemos es propuestas populistas, como la que sí hace el candidato al gobierno. En su alocución en estos días decía de que, bueno, ahora sí se va a acabar la inseguridad. O sea, ¿cómo tú vas a acabar la inseguridad cuando tú tienes ya 100 días en el gobierno y no has tomado ninguna medida importante, ni siquiera de coordinación con los gobernadores que son de tu mismo partido, para atacar el tema de la inseguridad? Entonces, lo que no podemos hacer es una propuesta populista para tratar de alcanzar. Nosotros lo que estamos proponiendo es un país para todos por igual, de inclusión, de sentarnos, no sé, de abrazarnos y de llorar todos juntos, tampoco una reconciliación con nuestras diferencias, con nuestros puntos de coincidencia, pero entendiendo que a pesar de pensar distinto, podemos sentarnos en una mesa a trabajar juntos. Eso está reclamando el país y el gobierno, en esta circunstancia, que creo que era lo ideal para llamar a un gran encuentro, a un gran diálogo, repito, no a Enrique, no a la Mesa de la Unidad, sino a todo el país. No, pero resulta que para tú ya el gobierno, cuando va a llamar a alguien al diálogo, al encuentro, no, es que te venga para acá, es que brinque la talanquera, es que te ponga la franela roja. No, vale, yo no quiero vivir en un país así. Tenemos acá a Clara Plasencia a través de la red social Twitter, @DACTV Noticias. Ronald González: Maduro no es Chávez, pero es el vehículo que dio nuestro comandante para seguir su legado, y eso es palabra santa. Josefina Aldana dice: a nosotros los chavistas nos gustaría una oposición productiva, no la que pide diálogo y lanza dardos. Cambio de asesor. Mirla Hernández: la oposición sabe que no va a ganar el 14 de abril, están claritos en eso, lo siento por ustedes, dice Mirla. Bueno, yo creo que no salen a la calle y no ven el sentimiento que ha generado una vez que Enrique Capriles, y hay que reconocerlo, no vamos a entrar en una polarización política de carpintería sin reconocer lo que significó eso. Por cierto, antes que continúe, el mensaje, Luis, porque quiero hacer mucho énfasis en el mensaje. Yo sí creo en un país de diálogo. Allá lo que no crean es un país de diálogo. Yo sí creo en un país de propuesta, de diálogo, de encuentro, para poder ser un país de avanzada, de progreso, donde podamos encontrarnos y trabajar todos juntos. Repito, eso lo está requiriendo el país. Ahora, si aquí lo que queremos es confrontación, polarización, y que bueno, gane un bando, entonces si gana Capriles, vamos a ver cómo le pasamos por encima a los que cargan la franela roja. No, yo no creo en ese país. Yo creo en un país que a partir del 14 de abril vamos a comenzar a construir con el triunfo de Enrique Capriles entre todos. No es que si estás trabajando en la administración pública y entonces perteneciste al anterior, entonces ahora vas para afuera. No, yo no creo en eso. Yo creo en un país donde vamos todos juntos, con nuestras virtudes, con nuestros puntos de coincidencia, a sacar el país adelante. Ahora, en el primer Twitter que leíamos, precisamente retoma el tema de una de las preguntas iniciales, y es que precisamente manifiesta que, ok, Nicolás Maduro no es Chávez, pero es el vehículo que dio nuestro comandante para avanzar en la campaña electoral de cara a las presidenciales. Precisamente, cómo se aborda ese discurso a través de un mensaje dirigido desde la oposición. Dos liderazgos totalmente distintos. Un liderazgo que, insisto, marcó la historia de todos los venezolanos. Una persona que en estos 100 días no ha hecho nada sino que mentirle al país. Y si es verdad, el presidente dijo el 8 de diciembre, bueno, si me llegara a pasar algo, este es mi candidato. Pero el presidente también dejó todas las condiciones constitucionales muy claras. Si alguien estuvo claro del gobierno, el 8, a partir de la situación que comenzó a padecer el presidente, fue el mismo, porque dejó las líneas claras a seguir y dijo, todo está establecido en la Constitución. El presidente dejó a Nicolás, fue como su sucesor político, como candidato, no de que, bueno, cógete la presidencia y entonces te nombra el Tribunal Supremo a dedo, porque estas son las instituciones y las cosas que queremos cambiar en el país. Repito, unas instituciones arrodilladas, un partido de gobierno. ¿Cuándo hemos visto nosotros que un presidente de la República lo nombra a alguien a dedo? No, que se cuente. Hablando de instituciones, pues allí también el gobierno ha dicho que la oposición ha tenido pues un discurso donde quiere renegar de las instituciones, no le quiere dar la investidura que le corresponde, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, que lo que hizo fue una interpretación, no fue una decisión ad hoc lo que tomó el Tribunal Supremo de Justicia a través de las diferentes sentencias, sino que está establecido en la Constitución y ellos pues terminan de aclarar pues y dar una visión más clara de lo que corresponde en la Carta Magna. Y aparte de eso también se ha desacreditado en muchas oportunidades el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, también
también vienen diciendo a la oposición que el voto es secreto y que y allí pues estimulan a las personas a que puedan ir a votar, pero sin embargo pues siempre vienen diciendo que los rectores del CNE o la presidenta del CNE está vestida de rojo también. ¿Qué consideraciones pues toma la oposición más allá de esas instituciones? Porque si no creen en uno y el otro, y sabemos que varios de la oposición están gobernando, es decir, que con sus votos han llegado a gobernar precisamente en esta democracia, ¿cómo consideran ustedes realmente la posición que debe tomar las instituciones más allá de la crítica y bueno, y llegar a esa reconciliación que todos llaman? Creemos en las instituciones, lo que no creemos es en las personas que están al frente, porque creemos en la justicia. Nosotros creemos en el poder electoral, es decir, como la institución que debe regir los procesos. Lo que no creemos es en las personas que están al frente, es decir, contra esas adversidades que tenemos que luchar, porque nosotros creemos en instituciones autónomas, Esther, independientes, que tomen sus decisiones basadas, porque y yo soy abogado, yo no sé por qué escuela de derecho pasó Luis Estela, porque es que está muy claro lo que establece la Constitución. No, pero bueno, simplemente su interpretación, así como tú dices, muy clara, yo creo que no debería aclarar tanto porque oscurece, bueno, simplemente a dedo, mientras estaba el dolor que estaban velando al presidente, bueno, salió una sentencia y la metieron como le metieron el paquetazo por el pecho aquí a todos los venezolanos. Esta sentencia fue debatida en la Asamblea Nacional, porque fue una pregunta que hice en estos días y no me supieron responder. No, para nada, porque además era el Tribunal Supremo de Justicia quien tenía, porque ya ellos habían decidido la continuidad administrativa de Nicolás, pero eso era antes de la falta absoluta. Nicolás en este caso tenía que ser el vicepresidente encargado, solo que ¿qué querían al final? Querían que Nicolás se encargara como presidente para que tuviese, bueno, todos los derechos como presidente y esté pasando esto. Bueno, que es una campaña muy corta, se encadena 3 veces al día, yo lo que creo que al final esto es un gran abuso. Ahora, ante este abuso que tienen las instituciones, tienen todo el poder, tienen todos los recursos, nosotros tenemos una sola cosa, y esa es la voluntad, las ganas de luchar por este país. No nos vamos a rendir, pero es que no nos vamos a rendir porque no solamente los políticos, es cada uno de los ciudadanos que sueña con un país distinto. Los invito a que continuemos ahora con más fuerza esta lucha.